Hola, les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Yo soy Gloria Pinilla y en esta ocasión hablaremos sobre espiritualidades y cosmogonías de los pueblos ancestrales en Bogotá. Y cuando hablamos de pueblos ancestrales, nos referimos a los colectivos humanos que existían antes de que los colonos europeos los nombraran y nos hicieran creer que los descubrieron. Se trata de pueblos con identidades muy particulares y unas maneras de habitar el mundo con conciencia plena de sí mismos y de sus divinidades en relación de armonía y equilibrio con el espacio y con el territorio, con caminos espirituales, apuestas éticas y estéticas que se mantienen en el tiempo y nos hablan de nuestros antepasados y de la indivisible relación que tenemos con lo elemental y sutil, con la naturaleza. Les invitamos a compartir la palabra y a pasar a esta mesa con el hashtag espiritualidad diversa y con el numeral Mesa Capital. Y vamos a empezar a ajustar esta mesa con una corta historia que nos hizo Mauricio Martínez y que nos trae hoy en compañía de mujeres sabedoras del Cabildo Indígena Eperara Siapidara, que se conocen como parte de la gran familia Emberá, pero que tienen una dinámica cultural y de adaptación territorial propia. En términos de cosmogonías, tienen dos mundos espaciales definidos por la cultura: el mundo etéreo o mundo del Jai, es decir, de los espíritus o sombras, y el mundo físico, que es donde la sociedad se desenvuelve. Veamos entonces esta historia. Hola a todos, me encuentro con María Nilsa Grueso, integrante del pueblo Eperara Siapidara. Con María Nilsa hablaremos acerca de esa espiritualidad que rodea este pueblo. Bueno, bienvenida María Nilsa. Y bueno, cuéntame acerca de estos rituales y bueno, también de dónde viene el pueblo Eperara Siapidara. Buenas, mi nombre es María Nilsa Grueso Dura, vengo del pueblo Eperara Siapidara del Cauca, costa pacífica del sur, de Queda Timbiquí, Cauca, y Huapi, Cauca, y López de Micay, Cauca, de Resguardo Huangui. Cuéntame acerca de los rituales que tiene el pueblo Eperara Siapidara. Tengo entendido que también adoran al sol, también hay mucha danza en esa espiritualidad. Cuéntame acerca de esos rituales que tienen ustedes. Bueno, para nosotros es fundamental, primero que todo, el sol para nosotros es, toca uno rezar antes de salir el sol para que salga ese sol, para que traiga una buena energía, para que tenga una bendición hacia nosotros. Y también lo hacemos en la danza también, como pidiendo a ellos para que sigas protegiendo más de nuestra vida, para que podamos estar sanos como espiritualmente también. Entonces a través de eso bailamos, danzamos como entre cirus o otras danzas más. Entonces para eso, para nosotros el sol es lo más importante. María Nilsa, ¿qué sentido tiene el tejido dentro de tu pueblo originario, pues también teniendo en cuenta esa espiritualidad? Bueno, eso viene porque de nuestro ancestro lo ha enseñado, y a través de eso viene educación y también espíritu humano, porque cuando tú estás tejiendo, estás tranquilo, estás relajado, estás pensando otras cosas, porque no está pensando cómo hacer cada día lo que viene haciendo, como estresar. Entonces ahí tejiendo se quita todo eso, viene como tranquilidad. Entonces eso es lo más veo en esa parte. Bueno, pues cada canasto, cada tejido tiene su diferente simbología, y cada simbología tiene su significado que nuestros ancestros lo habían representado entre nosotros o que lo ha enseñado ahora. Pues, por ejemplo, un mico pues tiene una representación muy importante porque eso representa montaña para nosotras, y antiguamente vivía, como dije, todos los animales éramos humanos. Entonces al tiempo pues ya se cambiaron, pero antes era eso.
Los pueblos originarios y ancestrales sobrevivieron a la invasión europea y han enfrentado el racismo estructural. Sus conocimientos y tradiciones dan cuenta de una relación milenaria con la Madre Tierra que nos enseña y nos demanda la coexistencia armoniosa con los demás seres, en relaciones equilibradas, muchas veces distante de las dinámicas del consumo desenfrenado de estas sociedades occidentales. Tenemos ahora el ejemplo del pueblo Huitoto en esta mesa para hablar de esa espiritualidad que guía la relación con el ser trascendente de cada persona y de los pueblos. Es por eso que en esta mesa nos acompaña la sabedora del Cabildo Indígena Huitoto, Maritza Valencia. Bienvenida, sabedora, es todo un honor tenerla en esta mesa. Pues, ¿qué le digo? Muchas gracias. Mi nombre es Maritza Valencia Ulloco. Vengo del resguardo indígena dentro de Monochoa, pues está la comunidad mía que es Chuquico. Le agradezco mucho por invitarnos, reconocernos. Me siento muy agradecida. Pues ahora que ustedes pues necesitan saber de nuestra cultura, pues no todo podemos, o sea, decir a los fondos. Tenemos como autorización, como mujer, decir las cosas muy por encima, porque tenemos que respetar la cultura de nosotros. Hay abuelos que nos autorizan hasta ciertos puntos, porque estamos en contexto de ciudad y es respetable. Y además, hoy nos acompaña una nueva integrante de este equipo de trabajo, Tatiana Bonilla, quien es nuestra nueva asesora poblacional. Tatiana, bienvenida. Gracias, Gloria. Gracias a todos nuestros televidentes y a nuestros invitados. Espero que a través de los diferentes aportes encontremos la pata que le falta a la mesa. Entremos en materia. Los pueblos afrodescendientes también son pueblos originarios. Según los datos que tenemos hasta ahora, llegamos a las Américas secuestrados y secuestradas en barcos negreros, desde África, desde esa gran África lejana, ese continente que ha sido víctima del saqueo y los abusos de poder. Sin embargo, nuestras espiritualidades constituyen ese legado africano recreado en los territorios donde nos instalamos. Nuestras creencias y cosmogonías fueron lo único que pudimos traer en esa travesía atlántica y nos ha servido para fijarnos en el territorio en concordancia con la naturaleza y los demás seres. Las espiritualidades son factores identitarios que constituyen maneras diferentes de actuar y entendernos. En el estudio nos acompaña para eso James Vieira, babalao yoruba, sacerdote de la religión, consagrado en La Habana, Cuba, como sanador y cuidador de la salud comunitaria y, hay que decirlo, miembro de la cumbre antiimperialista afrodescendiente. Bienvenido, Jimmy. Muy buenas tardes, agradezco la invitación y estoy encantado de ser parte de esta mesa para conversar. En buen latín quiere decir dar la vuelta juntos. Entonces quisiera dar la vuelta juntos con el pueblo Huitoto y con ustedes y conversar sobre estas espiritualidades que por lo regular no están en las agendas públicas. Así es, Jimmy, se sabe de la persecución por parte de las religiones monoteístas a los conocimientos y caminos espirituales de los pueblos originarios, con los que muchas veces se buscó el exterminio de las creencias de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sabedora Maritza, cuéntenos un poco, y aquí a la audiencia que nos escucha, cómo es la relación del pueblo Huitoto con sus antepasados y por qué esa relación es importante. Pues para nosotros es muy importante porque los antepasados siempre pues ellos nos han venido indicando, enseñando, para que nosotros pues no podamos perder nuestra cultura. Asimismo pues es como una cadena, van enseñando para que eso no se pierda. Pero no todos, o sea, no todos nosotros
los abuelos no todos saben, ¿sí me entienden? Hay algunos que sí saben y esa misma persona pues va enseñando a los hijos. Así mismo, va como una cadena. Pues en mi parte de la etnia Huitoto, yo pues tuve mi padre. Mi padre pues era una persona que curaba mucho a las gentes enfermas y todo. Él lo vino, o sea, como recibiendo esa herencia, parte por parte. Y así mismo, pues yo tengo hermanos que pues saben la parte tradicional de los hombres, porque nosotros, pues las mujeres, tenemos hasta cierto también punto, porque todo no podemos hacer igual que el hombre. Tenemos también sus costumbres, sus usos de nosotros de parte de mujeres. Pues los antepasados siempre han sentado a los hombres en nuestra maloca, ese que dice anáneco. Y pues yo resulta pues que no soy criada en anáneco, soy en capóneco, que es casa natural, jopochubi. Pues, ¿qué le digo? Sí, nosotros pues siempre hemos criados enseñando nuestra cultura. En relación con esos saberes ancestrales. Exacto. Nosotros pues le agradecemos a la naturaleza. Para nosotros es madre de nosotros, porque de ellos vienen las plantas. En ellas pues nosotros hacemos su chagra. En ellas pues se siembra lo que es la coca, el ambil, lo que es utiliza los hombres. Nosotros las mujeres pues lambemos nuestro ambilcito para nosotros pues también concentrarnos en parte de mujeres, porque hay límites para mujeres y hay límites para hombres. Nosotros no podemos, o sea, las mujeres tocar al fondo donde va el que sabe mucho, porque nosotros tenemos que ser autorizados para poder seguir ese camino de la mujer y del hombre. Sabedora Maritza, usted nos habla del ambil y no todos conocemos de qué se trata el ambil y en este caso es un ambil personalizado para usted. Sí, este ambil, ahí pues el ambil se personaliza, depende cómo usted va a curar. Por ejemplo, yo tengo el ambil, me lo personalizaron porque pues yo tengo que mirar, por ejemplo, un bebé está enfermo, o para poderme sentar con los hijos, si llego a tener nietos, pues ahí yo le voy avisando, le voy indicando, parte de mujer. Parte de hombre, pues ellos se sientan en la maloca a mirar de noche, hablar con la naturaleza, espiritualmente, porque ellos tienen que mirar cómo llega la atmósfera, para que no haya enfermedad, para curar, para mirar a la familia, para avisar que, por ejemplo, llega el tiempo de verano, ellos avisan, ellos se sientan de noche a mirar, a avisar a la naturaleza que yo voy a hacer mi chagra, mañana no tiene que haber nada de animales, que no pase nada, o sea, ellos se comunican espiritualmente, porque eso es que nosotros hacen esa comunicación. Esa es la comunicación. Y ese ambil, para terminar por esta primera parte de explicación del ambil, está hecho con tabaco. Con tabaco. De eso es el ambil. De eso es el ambil, con tabaco. Bueno, y en relación con lo que nos dice la sabedora, entendemos que los antepasados hacen parte de la naturaleza, ¿no? Están pues en constante relación y queremos preguntarte entonces, Jimmy, en la religión yoruba hay una relación constante con los muertos, con los antepasados. Por favor, dinos en qué se basa esa conexión y por qué es importante mantenerla. Bueno, desde la cosmovisión yoruba decimos que no vamos de la vida hacia la muerte, sino de la muerte hacia la vida, aunque el paso sea igualmente doloroso, pero hay una comunicación permanente. Hay un hilo irrompible entre el mundo de los muertos, que le llamamos el mundo de los segum, y el mundo de los vivos. Los muertos o los segum custodian, viven pendientes de ese mundo de los vivos.
los únicos inmortales para nosotros son los muertos, porque estamos de paso nosotros en este mundo que le llamamos la tierra, el Ayé. Los únicos inmortales son los que habitan Orum, que es el mundo de los muertos. Y en ese tránsito de la muerte a la vida, Jimmy, ustedes lo contemplan con una serie de ceremonias muy particulares. ¿Cómo son esas ceremonias fúnebres, por así decirlo? Bueno, los rituales fúnebres tienen mucho que ver con el anuncio de un nuevo estadio de vida para la persona que fallece. Por eso los lumbalú en el pueblo palenquero nuestro, en San Basilio de Palenque, se le hace despedida a los muertos para que transiten a otro estadio de esa existencia. Lo mismo los alabaos en el Pacífico. Todo esa es parte de la huella de africanía que habitan con nosotros. En el mundo yoruba se hacen unos rituales especiales para los santeros, para los babalaos fallecidos, y eso se llama ituto. El ituto es la ceremonia para cerrar un ciclo de existencia en el mundo de Ayé, en el mundo de la tierra, y pasar al mundo de los muertos. Ese es un ritual muy importante porque se sabe allí, a través de la misma adivinación, porque es importante anotar que el mundo yoruba tiene un oráculo, ¿sí? Y se le pregunta justamente al muerto, ¿sí? Y se le pregunta a los orichas, ¿qué orichas acompañarán a ese ser en su nuevo tránsito hacia ese nuevo estadio? ¿Y qué otras cosas va a dejar ese babalao en el mundo, en esta tierra? Entonces es un ritual muy importante y a la vez es la despedida y limpieza que se le hace a los cuerpos de los babalaos y de los santeros o santeras para que vayan tranquilos. Y en ese sentido, sabedora de los rituales fúnebres, ¿qué podríamos decir de la cultura huitoto? De nosotros, pues, como dice el compañero, nosotros pues cuando ya muere la persona, pues lo que él dejó tenemos que seguir practicándolo espiritualmente. Ya él murió. Ya pues espiritualmente, por eso está el mambe y está el ambil y está la maloca, que es anáneco. Ya lo que él dejó, ya él, pues uno sigue practicando, ya él descansó y espiritualmente él le sigue ayudando. Ok, entonces con estas cosmogonías, con estas formas de entender la vida y la muerte y el tránsito por la vida misma, nos vamos a ir a un corte, pero ya regresamos para buscar las otras patas que le hacen falta a esta mesa. Muy bien, y regresamos a la pata que le falta a esta mesa. Y Mauricio Martínez nos trae la segunda parte de la historia con las sabedoras del Cabildo Indígena Eperara Siapidara. Veámosla. Cómo este pueblo originario, a pesar de que no está en ese territorio, en esa naturaleza, vive su ancestralidad acá en la ciudad. Pues creo que eso depende de cada quien. Pues nosotros tenemos siempre presente eso y además conexión con otras comunidades. Creo que ahí va como compartiendo su idea o su conocimiento o también su vivencia. Entonces además aquí practicamos nuestra danza un poco. Creo que entonces está aquí. Estamos aquí en el territorio, pues no, este no es nuestro propio donde nacimos, pero aquí está, aquí la mayoría de los pueblos Eperara estamos acá, entonces aquí está en nuestro territorio también, en nuestro corazón. Cuéntame, ¿cuál es esa relación
cosmogónica, espiritual del pueblo Eperara Siapidara aquí en Bogotá, lejos de su territorio? ¿Cómo han hecho ustedes para conservar ese tema espiritual? Bueno, primero que todo, aunque estamos aquí en la ciudad de Bogotá, lejos de nuestro territorio, pero creo que lo más importante que tenemos en nuestro corazón, nuestra sangre, eso es lo que más compartes, a pesar que estamos aquí, pero siempre esa conexión que tenemos. Y además aquí en Bogotá reunimos, hacemos una actividad y creo que compartimos, por ejemplo, como tejiendo. Y eso que está en nuestro territorio. Aquí tenemos nuestro territorio tejiendo y también ahí están fortaleciendo nuestra cultura, nuestro ancestral, nuestro diferente pensar. Entonces creo que eso es lo que tenemos aquí en Bogotá. Y aquí además en esta cancha lo compartimos también con los niños y entonces creo que lo que hacemos allá y lo que aquí hacemos aquí también. Entonces creo que nuestro territorio, así donde vaya, siempre va a estar en presente, donde quiera que estemos. ¿Dónde está ubicado el Cabildo, pues, para la gente que tenga curiosidad de conocerlos, que quiera venir a visitarlos? Bueno, estamos en la localidad de San Cristóbal, en barrio Córdoba, y aquí reunimos siempre cuando hacemos reuniones donde el gobernador, nuestra actividad siempre hacemos en este espacio. Mesa va falta vi en la Canal Capital, la pata que hace falta la mesa que sale en el Canal Capital. Los grupos étnicos traen aparejadas multiconcepciones, formas únicas para explicarse y relacionarse con el entorno. Cada pueblo, cada grupo étnico ofrece respuestas a los temas trascendentales de la existencia, a los problemas de la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de religiones ancestrales, de caminos espirituales, nos referimos a los vínculos entre los miembros de un grupo y sus dioses. ¿No es así, Pini? Pues así es, Tatiana. Cada grupo elabora unos códigos sociales a través de los cuales se comunica y se relaciona con sus semejantes y con las divinidades. Y es allí donde tienen lugar los ritos que en últimas vienen a reforzar esos vínculos. Jimmy, quisiera preguntarte a ti, cuéntanos, según tu opinión y según tu experiencia, en qué consiste esa religión yoruba y por qué a menudo se compara esta religión yoruba, y se ha dicho mucho, es mito también, con temas de brujería. ¿Qué piensas? Bueno, el término brujería es un término acuñado por todo el discurso inquisitorial de la religión católica. Justo en nombre de la religión católica, ¿sí? En nombre, digamos, de la demonización que se hizo de otras espiritualidades no conocidas, como fue la espiritualidad indígena o la espiritualidad de los africanos, que en ese momento eran considerados paganos. Y el discurso inquisitorial lo encasilló en que las prácticas espirituales de los pueblos africanos, porque no era un solo pueblo, de los diversos pueblos africanos esclavizados, eran prácticas demoníacas. Y de allí viene la impronta o el sello que se le puso a las espiritualidades africanas y prácticamente el estigma, así como la esclavitud puso sobre los cuerpos de los esclavizados una carimba, ¿sí? La carimba es la marca de hierro a fuego, ¿sí? Sobre su cuerpo. Mentalmente, ¿sí? El discurso de la Inquisición dejó una impronta en las mentes de la gente. Y es que lo que hacen los negros o los esclavizados negros era brujería. Tanto quedó que hasta el sol de hoy no hemos podido quitarnos de encima la carimba mental de esa estigmatización. Pero eso tenía una intencionalidad, eso era a propósito, y era lograr, por un lado, sojuzgar
a los negros, a los africanos, pero era demeritar, descalificar las cosmogonías. No se les olvide que en 1493 hubo una encíclica papal que autorizaba a la corona española, ¿sí? y a los portugueses de tener la hegemonía absoluta, espiritual, religiosa sobre estos pueblos de América. Y se lo dividieron. Portugal incidía en Brasil y en el resto de las Américas, digamos, la corona española, ¿sí? Pero eso tenía esa intencionalidad. Y era una manera también de que los negros renunciaran a su espiritualidad, ¿sí? Ante todo era eso, y por eso en Cartagena, desde 1610, tenemos un tribunal de la Santa Inquisición, tribunal que castigaba con cámaras de tortura a los que no practicaran exclusivamente la religión católica, ¿sí? Y los que practicaran sus ancestrales cosmovisiones del mundo, como los africanos o los indígenas, eran castigados. Entonces, pero también tras el mote, digamos, de brujería, era una manera de desvirtuar la riqueza de la cosmogonía yoruba en especial, porque la cosmogonía yoruba, la espiritualidad yoruba, increíble, hasta 2005 las Naciones Unidas apenas reconocen la filosofía, la espiritualidad yoruba, sí, como un bien inmaterial de la humanidad. Y en ese sentido, esto que nos has traído, justamente, lo traje es porque Naciones Unidas hace alusión a este oráculo, ¿sí? Es el oráculo de Ifá, y es a través de este oráculo donde nace, digamos, la cuna de la humanidad, que fue Ile-Ife en África, es la cuna de la cosmovisión yoruba, y es la única filosofía que tiene un sistema adivinatorio, que tiene un oráculo. Esto era lo que también querían ocultar los españoles, y era cómo así que esos negros adivinan el pasado, presente y futuro de lo que va a suceder en el mundo a través de un tablero, ¿sí? Y a través de un écuele o cadena, que se le llama esto, ¿sí? Sí. Que es de vegetal. Que nos decías que es mucho más antiguo que el oráculo de Delfos, decías tú. Este es un oráculo mucho mayor, porque el oráculo de Delfos es el oráculo griego, es posterior. Estamos hablando de la cuna de la humanidad, que fue África. Entonces, este es mucho antes que el oráculo de Delfos. A través de este écuele que le llamamos o cadena, esto da 256 signos. Y el babalao, que quiere decir babá, padre, lao, secreto, adivinamos pasado, presente y futuro. Y eso era para los españoles y para la religión católica brujería. Pero era el saber que después de muchos siglos es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad a partir del 2005. Entonces, es uno de los grandes, digamos, aportes culturales de las culturas yorubas al mundo entero, y en especial a nuestra América, porque este es el sistema de adivinación exacto, casi exacto, dicen algunos, y yo diría que es muy exacto. Sí. A través de él le preguntamos por la situación económica, espiritual, emocional, ¿sí? Podemos leer una situación histórica. Sabemos que hay instrumentos para leer una realidad histórica. Está el marxismo, está la sociología, ¿sí? Pero también hay una manera de leer las realidades desde el mundo invisible, desde el mundo mágico religioso, que es Ifá, que es nuestra espiritualidad yoruba. Justamente por mucho tiempo, en concordancia con lo que nos dice el babalao Jimmy, imperó la narrativa de que las creencias de nuestros pueblos eran primitivas
y se les asociaba con lo salvaje, lo bárbaro, lo cavernícola. Y todo eso tiene una gran carga peyorativa que se potenció en el darwinismo, en los ámbitos académicos y en términos generales en la avanzada colonialista. Las religiones de los pueblos originarios son tildadas de animistas, pero en la práctica esas creencias son mucho más complejas, mucho más vastas, interesantes de lo que se suele suponer a primera vista, porque finalmente esas creencias fueron la forma en que nuestros antepasados explicaron y dotaron de dignidad a todo lo que les rodeaba. Sabedora Maritza, ¿cómo es la relación del pueblo huitoto con la naturaleza? Esa relación en sí misma, usted ya nos explicó un poco, pero quisiéramos profundizar, tiene un componente espiritual. Ahorita usted nos hablaba de que la coca es masculina y hay otros elementos a los que se les denomina como femeninos. Nos gustaría adentrarnos un poco más en eso. Pues, ¿qué le cuento? Sí, nosotros así como le digo, nosotros en la Maloca, los hombres se sientan de noche a cuidar, a hablar con la naturaleza espiritualmente. Ellos son los que chupan el ambil, mambean la coca. Ahí se sientan los abuelos, las personas que saben. Nosotros las mujeres nos sentamos por ahí en la orilla de fogón o nos acostamos a escuchar, porque allá no podemos sentarnos, porque ellos son hombres que mambean. Ellos dialogan, nos cuidan, nos protegen y espiritualmente ellos hablan con la naturaleza pidiéndole permiso, mañana qué va a haber, así como le dije, mira la atmósfera si llega enfermedad para rechazar, porque todo eso, para eso ellos mambean y lamben el ambil y piden permiso. Si mañana qué vamos a hacer, qué trabajo vamos a elaborar. Asimismo, pues la naturaleza también, de ahí vienen las plantas que también utilizan para curar a las personas. Y también ver qué enfermedad, por ejemplo, como todo es el aire, como todo es que viene, la enfermedad es por el aire. Nosotros respiramos eso, entonces los que están allá en el mambeadero se dan cuenta y rechazan eso espiritualmente. Eso que muchos por veces no nos entienden a nosotros como indígenas, decimos que nosotros hacemos, malas cosas. No, nosotros simplemente nos concentramos a ver qué atmósfera nos llega. O, por ejemplo, si están en la Maloca y mambeando, hay veces llega enfermos y la persona que sabe curar lo recibe para curarlo. Ahí está el mambe, está el ambil y está la planta. Asimismo también se comunica con la naturaleza. Eso es lo que le puedo decir. Sí, precisamente, ¿qué atmósfera nos llega? Le llega a los mamos, a los que están mambeando. Por ejemplo, le llega la atmósfera, por ejemplo, ellos lo sienten. Ellos dicen, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces ellos, con toda esa espiritualidad que ellos se comunican, ellos le piden a Mobuinama, que es el papito Dios, Mobuinama, que dice nosotros le decimos así. Ellos se comunican pidiéndole permiso, porque todo es por medio de él. Nosotros, espiritualmente le pedimos a él. Todo lo que hacemos, lo hacemos es con él. Las espiritualidades y las cosmogonías ancestrales plantean grados de dificultad para quienes hemos sido criados en ámbitos católicos. Por eso es importante el diálogo y por eso, sabedora Maritza, quisiera hablar y que nos diga un poco qué significa esa planta sagrada que ustedes también tienen, que se llama la ayahuasca, también conocida como el yagé. Entonces, ¿cómo se hace quienes no sabemos de la práctica de esta planta sagrada? ¿Cómo es la práctica con esta planta sagrada que ustedes tienen allá como pueblo huitoto? Sí, el pueblo huitoto, nosotros tenemos una planta que es el yagé. Ese yagé, esa planta sagrada, no lo puede utilizar cualquier persona. La persona indicada que sabe dar
al enfermo cuando ya de verdad que lo miró qué enfermedad tiene y ya no lo pudo curar, entonces es el último bebida que le da. Pero así como digo, eso no lo da cualquier persona, tiene que ser un sabedor, porque esa planta, cuando lo hacen beber a la persona enferma, tiene que ser una noche donde nadie haya ruido, para que mire realmente qué es lo que tiene él mismo, para que él mismo descubra la enfermedad, qué es lo que realmente tiene. Entonces ahí lo descubre y la persona se sana. Antes de irnos a un segundo corte, quisiera que nos contaras también un poco, cortamente, ¿solamente son los hombres de la comunidad quienes suministran también esta planta sagrada del yagé o son también las mujeres? Hay mujeres sabedoras que saben. Así como le dije, la persona, una mujer, yo tengo mi hermana, que ella también hace tomar yagé, que ella es curandera y es partera. Ella hace tomar, también lo cuida de noche al paciente. Pues mira, con todas estas historias, Jimmy, tendrás para contarnos también ahora en nuestro segundo corte todo lo que significa las resistencias y toda la cosmogonía, la ancestralidad y la espiritualidad que está detrás de cada una de estas culturas, pero eso viene después de este corte. Volvimos a la pata que le falta a la mesa y queremos ajustar una pata que yo creo que le hace falta, y es esa incomprensión de las espiritualidades y cosmogonías de los pueblos originarios en Bogotá. Babalao Jimmy, ¿cómo este camino espiritual ha ayudado a los pueblos negros afrodescendientes, raizales y palenqueros y a los hijos e hijas de la diáspora africana a resistir las inclemencias de la esclavización y del abandono estatal? Bueno, lo único que trajeron los esclavizados, diría yo, fue su música y su memoria. Y dentro de la memoria ancestral, obviamente en el centro de la memoria está la espiritualidad, y en el caso yoruba era el conocimiento de la palabra, ¿sí? Y casi esa memoria, tener el corpus literario de Ifá, que no estaba en libros, sino en la palabra. Entonces, ese saber ancestral fue lo único que pudieron traer los africanos, y se convirtió en un punto para reconstruir su memoria, porque quedó fragmentada. No se olviden que fueron arrancados, fueron desterrados y traídos, secuestrados. Entonces, esa reconstrucción de la memoria pasó por mantener en secreto una cosa, el lenguaje ritual. Porque no se olviden que la bula papal decía que solamente se podía hablar español. Sí. Entonces, las otras lenguas era romper con la equifonía. Equifonía es la igualdad de esa lengua, de ese saber, de esa voz de los pueblos africanos, quedó oculta. ¿Sí? Pero se mantuvo al punto que yo soy de miles de generaciones, y todavía que es parte del ritual, se conserva, ¿no? Y para abrir esas compuertas astrales y energéticas, cada ritual tiene un canto, tiene un oriquí, tiene un suyere que le llamamos, y en el caso, antes de adivinar el oráculo, decimos Oribagua Olofi, Oribagua Olodumare, Moyubaba Lofi, Moyubaba Orula, ¿sí? O Babafonolofin, Babafoguayemodupo, allá Valorum, Babafonolofin, Baba. Es invocando a los orichas, que no son más que las energías cósmicas del mundo. ¿Sí? Nuestros orichas representan cada uno una parte de esa naturaleza. Entonces,
en esa reconstrucción de la cosmogonía africana es importante la música. Yo quisiera hablar de eso, Jimmy, porque los pueblos negros afrodescendientes, raizales, palenqueros, también tienen una relación muy especial con la música. Hay una potencia especial en los tambores y sobre todo en los cantos. Por ejemplo, en géneros como la salsa, los grandes artistas han hecho alusión a divinidades como Santa Bárbara Bendita, pero se refieren también a Changó, a la Virgen de Regla, cuando hablan de Yemayá. Yo quiero que nos expliques un poco todo ese sincretismo entre esta parte española y con la cultura pues ya del pueblo afro. Bueno, la música es parte de la reconstrucción de esa memoria, ¿sí? En cada tambor, por eso fue muy importante en los cabildos negros en Cuba la presencia del tambor, porque el tambor era no solamente la alegría y reconstruir esa vieja familia grande que dejaron en África, sino también era reconstruir un presente fragmentado. Y en ese sentido, la presencia de los tambores, ante todo batá, los tambores de invocación religiosa, era una manera de comunicarse con los dioses. O sea, cada vez que se tocan los tambores batá, se invocan a los dioses, se invocan a los orichas, a nuestras deidades. Entonces, cada una de las deidades tiene un toque especial, un toque a Changó, un toque a Yemayá, un toque a Ochún, un toque a Leguá, un toque a los muertos. Entonces, era volver a traer a África a las Américas, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, es porque empieza a ser, digamos, como la ventana por donde se filtra la voz de esas resistencias. Entonces, por eso, en medio de los cantos, ¿sí? Se hace una invocación a la vez a los dioses, ¿no? Por lo menos, si ustedes oyen Changota Vení, ¿sí? Dice Machito, la orquesta de Machito, tocando Changota Vení, y dice Changó Cabo Cabiosile Lumbe para Lumbe Changó. Ese es una forma de invocar en Yoruba al oricha. Y se estaba cantando supuestamente para todo el mundo, pero cuando se dice eso, se está hablando con el oricha, ¿sí? Y en el caso de Cuba hubo un sincretismo, y era que una manera de esconder la ritualidad que era secreta, en los Yoruba, en los Congos también, en los Bantúes, era lograr emparentar unos orichas con los santos católicos. Con los santos católicos. Entonces, a nombre de hacerle una fiesta a Santa Bárbara, se le hacía también la fiesta a Changó. Por eso Celina y Reutilio terminan diciendo que viva Changó, Santa Bárbara bendita, ¿no? O la Virgen del Regla o la Virgen del Cobre, que es Ochún. Entonces, es una manera de disfrazar y de transportar el mensaje y no dejarlo perder en el tiempo. Por eso permaneció la santería cubana, pero también el candomblé brasilero, ¿sí? Se logran mezclar, pero ahí viene una gran discusión. La ritualidad católica es una, y ellos seguían manteniendo su ritualidad especial, aún secreta, hasta el sol de hoy. Ahí me gustaría mencionar que las espiritualidades y cosmogonías de los pueblos originarios nos enseñan, según lo que tú dices, a coexistir de una manera armoniosa en una ciudad tan plural como Bogotá. Este también es un llamado a proteger los recursos naturales y a los otros y a las otras. Yo creo que ante la amenaza de nuestra propia desaparición, lo que hemos vivido con el cambio climático, pero también todo lo que sucedió en el marco de la pandemia por COVID-19, nos hace repensar esas relaciones, ¿no? Y de una manera vital, no es opcional. Ya esta relación con la naturaleza definitivamente hay que mejorarla. Y quizás brevemente, sabedora Maritza, quisiera preguntarle ¿qué es eso que debemos aprender los demás sectores sociales, los demás grupos, sobre esas maneras de consolidar una mejor relación con la madre tierra, con la gran casa?
Pues a mí me gustaría que comunicáramos con la Madre Tierra, preguntándole a ellos o a los abuelos sabedores qué se han concentrado o qué se ha visto sobre eso. Resulta de que nuestra cultura, muchos ya pues hemos venido a la ciudad, ya nuestros abuelos, nuestros sabedores ya pues han venido falleciendo. Ya pues nosotros salimos a contexto a la ciudad. No tenemos esa posibilidad, lo que estamos acá en la ciudad, para concentrarnos realmente lo que puede pasar alrededor. Ya no nos podemos comunicar con la naturaleza. ¿Por qué? Porque contexto a ciudad dicen que nosotros venimos, nos dice que por ejemplo por parte de los hombres ellos mambean, ellos chupan su ambil. Eso tiene que ellos concentrarse, no tenemos maloca. Para ellos concentrarse y ver la atmósfera que llega contra nosotros o contra la humanidad, porque solo nosotros no, porque tenemos que proteger a la humanidad. Contexto a ciudad, pues no tenemos esa posibilidad. Si hacemos eso, dice que estamos haciendo hechicería, brujería, muchas veces pues no tenemos aquí. Los abuelos que están en nuestro territorio, ya pues también ellos ya se van descansando. Entonces, ¿quién se va a concentrar allá? Ya hay muy poquito. Entonces, lo que estamos acá, queremos hacer eso, acá en contexto a ciudad, pero no tenemos esa posibilidad. Los abuelos que están acá a la ciudad no pueden hacer eso, porque no tienen los sitios para poder concentrarse. Y si un abuelo está mambeando su mambe o está chupando su ambilcito, no, que esa persona ya está haciendo brujería. No, nosotros queremos o exigimos o le pedimos el favor a ustedes, los que estamos acá en la ciudad, que nos ayude, que no nos prohíban eso, porque ese ya es nuestra cultura. Ya nosotros venimos con eso. Ellos no lo mambean por mambear, porque ellos se concentran con la naturaleza, para que ellos a sí mismos nos avisen qué es lo que va a pasar con la humanidad. Entonces yo le pediría, ya que ustedes me invitaron, ustedes me están preguntando sobre eso, porque aquí en la ciudad hay abuelos que saben curar. Entonces, pues no tienen esa posibilidad para poder concentrarse espiritualmente, porque todo lo que hacemos es espiritualmente y de noche se concentran ellos. Y aquí, pues, no tienen. Así es, sabedora. Y Babalao, Jimmy, ahora que estábamos hablando de esa relación con la naturaleza del día, de la noche, de los momentos, en la religión yoruba, ¿cómo es esa relación entre esas divinidades y la propia religión yoruba con la naturaleza? Bueno, es que la espiritualidad yoruba es más que una religión, entre otras cosas, porque las espiritualidades son consustanciales al ser humano. Las religiones solamente son recientes, llevan aproximadamente 8.000 millones de años. Y las espiritualidades son tan antiguas como la humanidad. O sea, es una forma de ser, ¿sí? Y de estar en el mundo. Y la espiritualidad yoruba lo que proclama es el equilibrio del ser y la naturaleza. Lo mismo en la cosmovisión de todos los pueblos indígenas. Ese es un principio, digamos, de un acercamiento intercultural entre lo indígena y lo afro. Y es el respeto primero por la naturaleza, sí, versus la visión eurocéntrica y occidental que dice que el hombre está por encima de la naturaleza.
Nosotros hacemos parte de ella. ¿Y el hombre blanco? Y el hombre blanco, por encima de todo. No. En la cosmovisión nuestra, hay un equilibrio. Y todo lo que hacemos a través de la adivinación del oráculo es para intentar siempre equilibrar y armonizar al ser en sí mismo y del ser con la naturaleza igualmente, ¿sí? Cuando hay desajustes del ser y ante todo de la cabeza, ¿sí? En un mundo que prácticamente necesita de salud mental, sí, y que está desajustado, ¿sí? Nosotros recurrimos a Ori, que es la deidad interna de cada ser. Y Ori, por eso invocamos a Ori, decimos Ori pelea, Tetén Irana, Tetén Ibecosa, que quiere decir la cabeza. Ese Ori es la primera divinidad que bendice al ser más que cualquier otro Dios. Esa divinidad interna es la que hay que poner en consonancia y en armonía con el resto del mundo, con el resto de la naturaleza y consigo mismo. Por eso hay una gran diferencia entre religión y espiritualidad. La religión escucha una voz externa de autoridad. La espiritualidad es el conversar a sí mismo. Muy bien, Babalao Jimmy. Con esas palabras, con esa invocación a la divinidad de Ori y con el pensamiento traducido en las palabras de nuestra sanadora Marixa, pues decirles que muchas gracias por acompañarnos en este programa de La Pata que le falta a la mesa, que hoy habló de cosmogonías y de ancestralidades y religiones. Recuerden consultar los contenidos de todas nuestras plataformas, puntualmente en los podcasts de Capital Sonoro, así como en nuestras redes sociales con @capital. Los esperamos en el próximo capítulo con otro tema para que ajuste más las patas de esta mesa. Muchas gracias.